En Amazonas, Brasil, se está registrando hermosas manifestaciones. Las apariciones de Jesús, Nuestra Señora y San José a Edson Glauber, de 22 años, y a su madre María do Carmo, comenzaron en 1994. Se conocieron como las apariciones de Itapiranga, que lleva el nombre de su ciudad natal en la selva amazónica brasileña. La Virgen María se identificó a sí mismo como la Reina del Rosario y de la Paz, y los mensajes a menudo enfatizaban rezar el rosario diariamente, en particular el rosario familiar. También decía que era necesario apagar la televisión, ir a la confesión, así como a la adoración eucarística. También le confirmó que la verdadera iglesia es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que pronto se aproxima un torrente de castigos. Nuestra Señora mostró el cielo, el infierno y el purgatorio a Edson, y junto con su hijo Jesús le dio varias enseñanzas para las familias a María do Carmo. Además, Nuestra Señora solicitó específicamente una evangelización cristiana dirigida de manera distinta hacia los jóvenes, la construcción de una capilla simple para peregrinos y la institución de un comedor de beneficencia en Itapiranga para los niños necesitados. Las apariciones iniciales del año de 1994 a 1998 fueron aprobadas por el arzobispo Carrillo Gritti, pero luego de su muerte su sucesor les quitó la aprobación. Esto suele suceder y es algo que deben considerar quienes preguntan si una aparición está aprobada o no. Las aprobaciones de las apariciones son fluctuantes, cambiantes, porque en la medida que llegan incrédulos a los obispados, quitan las aprobaciones de las apariciones, porque no creen en las manifestaciones sobrenaturales. Esto no quiere decir que la reprueben, sino simplemente dicen que no hay pruebas de su sobrenaturalidad. Lo más distintivo de estas apariciones de Itapiranga es el pedido de la devoción a San José y a los tres sagrados corazones de la Sagrada Familia. La primera en aparecerse fue Nuestra Señora, quien según Edson se presenta como una joven muy linda que aparenta tener de 15 a 16 años. Tiene cabellos negros largos y ondulados, ojos azules y su piel es morena clara. Aparece vestida como un manto blanco y alrededor de su cabeza tiene una corona de 2 estrellas. Ella siempre irradia amor. En cambio, San José, por su parte, se aparece como una persona alrededor de 30 años, con una piel maté, tipo los habitantes del Amazonas, ojos verdes y cabello castaño. Hay que considerar que la región de Amazonas está consagrada a San José por las primeras expediciones carmelitas. La ciudad de Manaus, que significa mano de Dios en idioma nativo, se llamaba al principio San José de Río Negro. Y según los mensajes que recibió Edson, Jesús eligió el Amazonas para mostrar el corazón de San José a todo el mundo, y para luchar contra el flagelo de la destrucción de la familia, y en especial de los jóvenes. También se aparecen a Edson ángeles, especialmente San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Vienen con mensajes de misericordia, anunciando la presencia de la Santa Virgen María. Los mensajes de San Gabriel hablan del respeto a Jesús y a la Eucaristía, y los de San Miguel advierten sobre los ataques de Satanás contra la Iglesia. Estos ángeles se presentan como niños de alrededor de 12 años, vestidos con ropas blancas casi transparentes y con una luz brillante en medio del pecho. Nuestra Señora le mostró a Edson el cielo, el infierno y el purgatorio, y los mensajes reafirman que la verdadera iglesia es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que por eso es tan perseguida. Le pidió que se construyera un santuario para lo cual la organización alrededor de estas apariciones está reuniendo fondos. Existen 2 profecías cumplidas, una que fue el tsunami asiático en el 2004 y el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001. Estas profecías le fueron dadas varios años antes y la Virgen le pidió a Edson que las dibujara para que la gente pudiera verlo y orara para que no ocurrieran. Pero, ¿qué dicen los mensajes? Es una constante en los mensajes
de que la humanidad vive en el caos por la intensa lucha que se está desarrollando. El demonio intentando destruir a las familias y distraer a la humanidad del camino de Jesús y de la luz de Jesús. Como ha ocurrido en otras apariciones marianas como en Fátima, Medjugorje, Nuestra Señora reveló a Edson secretos relacionados con el destino de la Iglesia y el mundo, así como eventos futuros extremadamente serios en caso de que la humanidad no se convierta. Actualmente hay 9 secretos, 4 pertenecientes a Brasil, 2 para el mundo, 2 para la Iglesia y 1 para aquellos que continúan viviendo una vida de pecado. Nuestra Señora le dijo a Edson que dejará un signo visible en el Monte de la Cruz al lado de la capilla en Itapiranga. En una aparición frente a la cruz en la montaña al lado de la capilla dijo: Amado hijo, deseo decirte esta tarde y decirle a todos mis hijos la importancia de vivir los mensajes. Para aquellos que no creen, deseo decirles que un día donde estés, esta cruz dará una señal visible y todos creerán en mi presencia materna, aquí en Itapiranga. Pero será demasiado tarde para aquellos que no se convierten. La conversión tiene que ser ahora. En todos los lugares donde ya he aparecido y sigo apareciendo, siempre confirmo mis apariciones para que no haya dudas. Y aquí, en Itapiranga, se confirmarán mis manifestaciones celestiales. Esto sucederá cuando terminen mis apariciones. Todos verán la señal dada en esta cruz. Se arrepentirán de no haberme escuchado, de haberse reído de mis mensajes y de mis mensajeros, pero será demasiado tarde, porque habrán disipado mis gracias. Habrán perdido la oportunidad de ser salvos. Por eso, querido hijo, reza, reza, reza. Y es por eso que Edson recomienda poner cruces bendecidas a la entrada de la casa, y también bendecir y rociar con agua bendita toda la casa para evitar la presencia del maligno. Y otra cosa que recomienda es la práctica de la humildad, porque según dice Edson, el demonio no lo soporta. Dice que hay que besar el suelo 3 veces diariamente diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Jesús, hágase tu voluntad. Espíritu Santo, hágase tu voluntad. Y menciona que si nos despertamos a medianoche, que hagamos el rosario, porque ese es el momento donde hay una alma que está a punto de perderse en el infierno. Nuestra madre le dijo a Edson que cuanto más difíciles sean los tiempos, más se manifestará el Espíritu Santo, porque Dios no nos dejará sin su apoyo. Hasta la fecha se han registrado más de 2000 mensajes, el cual vamos a mencionar alguno de ellos. La Virgen le dice a Edson: Hijo mío, estos son los tiempos de las tinieblas, los tiempos de la gran desolación. El demonio usa a sus secuaces para atacar la fe y destruir la casa de Dios. Por eso ella nos llama al arrepentimiento, y un arrepentimiento de verdad, con urgencia. Dice también que llegó el tiempo de las grandes pruebas, pero que suceden por la acción de Satanás. Y dice así: Satanás desea dominar el mundo con las tinieblas, con la muerte y con la desesperación, pero que muy pronto toda la acción maligna y toda la acción del maligno serán destruidas por la justicia divina. Y llama a no tener miedo. No teman, las pruebas ni las persecuciones que vendrán podrán contra ustedes, porque Dios nunca los abandonará. Él está siempre con todos aquellos que le obedecen y que combaten el mal, por amor de su santo nombre. Menciona también que todo cambiará, pero que al final triunfará el Sagrado Corazón de María, y que el mal será desterrado. También nos habla de la pasividad, y los que deberían denunciar el pecado que hay en la iglesia no lo hacen, se callan. La Virgen dice: Satanás actúa ferozmente porque quiere reducir a la Santa Iglesia a nada, porque vosotros lo permitisteis.
no escuchando y no poniendo en práctica mis llamados. Y también pide que oremos bastante por nuestros sacerdotes, por los obispos y por la Santa Iglesia, porque ella menciona que estas oraciones son importantes. El demonio consiguió que muchas almas perdieron el amor a la Santa Iglesia a causa de las heridas que le produjeron muchos ministros de Dios infieles. También dice que hay muchos mercenarios en la casa de Dios y también muchos ministros fríos que ni siquiera creen en la Eucaristía, pero que Jesús está extendiendo su mano a todos los sacerdotes pidiendo fe a cada uno de ellos, para que salgan buenos sacerdotes, fieles a su Santa Iglesia. Por eso, queridos hermanos, es muy necesario orar por nuestros ministros, por nuestros sacerdotes, obispos y el Santo Papa. No te olvides de ello. Es primordial para que la Iglesia siga perseverando en la fe. Mensaje de la Santísima Virgen María, a su amada hija Luz de María, 2 de agosto de 2020. Amados hijos de mi corazón inmaculado, reciban mi amor. No teman hijos, sean uno con mi Hijo. Al encontrarse dentro de estos fuertes momentos de cambios para toda la humanidad, les llamé a mirarse interiormente y de esa forma tomaran la decisión de disponerse a la conversión para que no renuncien a mi Hijo. La criatura humana se encuentra en el momento para despertar la conciencia, para mirarse en lo íntimo de su interior y tomar el camino del bien, antes de que los dominadores de la humanidad sean sus dueños. El momento avanza hacia la imposición de un único poder que llegará a gobernar a la humanidad, y sin que mis hijos reaccionen, se encontrarán en manos ajenas. Manténganse unidos en oración. Mateo 26, 41, Primera de Tesalonicenses 5, 17, les he alertado para que regresen al verdadero camino, en este momento en el que la ciencia mal empleada se distribuye por la tierra con el fin de controlarles mentalmente. Hijos amados, perseveren en la oración, no tomen caminos apresurados que les alejen del bien, sean cautos, no se apresuren en el camino espiritual, deben transitar despacio con seguridad y equidad para no fracasar. Oren, póstrense, en reparación de quienes han superado la medida del pecado entregándose al demonio y rindiéndole culto mediante profanaciones y herejías contra mi divino Hijo presente en la Sagrada Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar, cometiendo agravios contra todo lo que les recuerda a la casa paterna. Oren y reparen, pueblo de mi Hijo, reparen. El peso de la balanza se ha inclinado hacia la tierra sin que la humanidad tome con seriedad lo que acontece. La medida del pecado ha aumentado como aumenta el azote de la naturaleza en la tierra a la que purifica y con ella a mis hijos, por ello sean amor para con sus hermanos, el amor de mi Hijo debe ser reconocido en mis verdaderos hijos, únicamente así el pueblo de mi Hijo atraerá la misericordia divina y al final, el dolor de esta generación en la que sucederá lo que mi divino Hijo y esta Madre hemos revelado, recordará estos llamados. Oren hijos míos, oren para que el amor no se extinga en la humanidad. Oren hijos míos, oren, el comunismo avanza dejando agonía sobre Roma. Oren hijos míos, oren, no pierdan la fe, en su lugar, no dejen pasar un momento sin ser el mismo amor de mi Hijo. Amados hijos de mi corazón inmaculado, sean el amor de mi Hijo, es el detente del mal. Avancen en el camino espiritual con el amor divino, para que la fe aumente en ustedes y sean testimonio de entrega para sus hermanos. Pueblo de mi Hijo, sean la esperanza de un amanecer glorioso en donde la sangre de mi divino Hijo haya doblegado a los opresores. Sean caridad sin mirar a quién, 1 Corintios 13. Sean caridad en donde se encuentren, por donde pasen hasta que mis hijos se encuentren todos dentro del divino corazón de mi Hijo. Amados hijos de mi corazón inmaculado, no teman, no les abandono, me encuentro delante de ustedes. Les bendigo, les amo, les cobijo con mi manto. Mamá María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
Probablemente la mayoría nos preguntemos por qué ha sucedido este flagelo de enfermedad que nos tiene confusos, asustados, distanciados unos de otros y crecientemente vigilados. Le podemos preguntar a la Virgen María por qué ha sucedido, y veremos que su respuesta se repite una y otra vez en la mayoría absoluta de las apariciones del siglo XX y del siglo XXI. Ella nos advierte lo que debemos esperar. En este video hablaremos sobre qué nos tiene que decir la Virgen María sobre este flagelo que ha caído sobre la humanidad, repasando los mensajes que ella ha dado en todas las apariciones aprobadas desde el principio del siglo XX hasta ahora. En el año 2020 la humanidad ha experimentado una epidemia que ha producido pánico, confusión, muertes, aislamiento social, disminución de la libertad como nunca había sucedido en la historia. Y en la medida que no comprendemos por qué Dios dejó pasar este flagelo, la historia volverá a repetirse. Pero da la sensación que tenemos falta de interés o rechazo ante la posibilidad de que Dios esté enojado con nosotros y por lo tanto haya dejado pasar esta enfermedad. La Biblia está llena de ejemplos de la justicia retributiva de Dios ante el pecado. Sin embargo, muchos cristianos cierran los ojos al hecho de que ni siquiera Dios deje pasar calamidades, y mucho menos que castigue. De tal forma que ahora incluso los cristianos militantes no le permiten a Dios hacer cosas que Él hace en la Biblia. Al cerrarse a comprender el mensaje, pierden la oportunidad de saber que hay una plaga en nuestra tierra porque hemos pecado y que necesitamos arrepentirnos por violar los mandamientos de Dios que dejó estampados en la Biblia para que no vuelva a sucedernos. La Santísima Virgen ha bajado a la tierra durante el siglo XX y XXI con mucho más frecuencia que anteriormente para alertarnos de la disconformidad de Dios con lo que estamos haciendo. María habla repetidamente de una tribulación global cataclísmica si no nos arrepentimos. Recomienda rezar el rosario para aminorar la tribulación y promete su consuelo y su protección. Observemos lo que Nuestra Señora dijo en las apariciones desde el siglo XX aprobadas por la Iglesia y nos quedará claro cuál es su mensaje. En Fátima en 1917 ella dijo: cuando vean una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que esta es la gran señal que da Dios de que está a punto de castigar al mundo por sus crímenes mediante la guerra, el hambre y persecuciones de la Iglesia y del Santo Padre. Esa señal luminosa apareció el 25 de enero de 1938, fue vista por miles e inmediatamente comenzó la Segunda Guerra Mundial. La Virgen le había dicho ya a los pastorcitos que las guerras son castigos de Dios, y les mostró una imagen de ángeles prontos a crear tribulaciones en la tierra. Además, ella ofreció una solución para la mitigación del castigo que siempre es condicional. Ella dijo: es para salvar a los pecadores que Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Digan el rosario todos los días para traer la paz al mundo. Y también hizo una promesa para nuestra liberación. Dijo: al final mi corazón inmaculado triunfará. Esta será la tónica de la absoluta mayoría de los mensajes de las apariciones marianas del siglo XX y del siglo XXI. Posteriormente, antes del comienzo de la guerra, la Virgen se apareció 2 veces en Bélgica a niños a principios de la década de 1930. Una fue en Vanoo y otra en Beaurain, y su mensaje fue exclusivamente el llamado a la oración. El mismo único mensaje de la aparición Nuestra Señora de la Oración en la isla de Bouchard, en Francia, en 1947, ya en la posguerra. También en la posguerra, entre 1945 y 1959, se apareció como la Señora de todos los pueblos a Ida Pirdeman y dijo: el espíritu falso está gobernando el mundo. El paganismo moderno, el humanismo, el ateísmo, el socialismo moderno y el comunismo.
El mundo se está degenerando, desastre sobre desastre. Y agregó, la oración del rosario debe ser difundida. Posteriormente en la cronología vinieron las apariciones de Garabandal en España, entre 1961 y 1965, que fueron consecuencia de que el Papa no reveló el tercer secreto de Fátima que la Virgen había pedido que se revelara en 1960. De estas apariciones no hablaremos en este video porque queremos centrarnos solo en las apariciones aprobadas, aunque debemos ser claros que Garabandal no se aprobó por el desagrado de los obispos a su contenido, y no porque hubiera errores doctrinales o no hubiera pruebas de su autenticidad. Luego vinieron las apariciones de Akita en Japón en 1973, que repiten el mismo mensaje de Fátima y de Garabandal. Estas apariciones fueron aprobadas por el obispo y la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Sin embargo, el obispo que le siguió le quitó la aprobación, no así el Vaticano. Nuestra Señora le dijo a la vidente Agnes Sasagawa, muchos hombres en este mundo afligen al Señor. La obra del diablo se infiltrará incluso en la iglesia. El Padre Celestial se está preparando para infligir un gran castigo a toda la humanidad. El fuego caerá del cielo y aniquilará a una gran parte de la humanidad. Recita cada día las oraciones del rosario. Solo yo puedo salvarles de las calamidades que se acercan. Luego, en 1976 y hasta 1990, se aparece Nuestra Señora Reconciliadora de todos los pueblos y naciones en Venezuela a la vidente María Esperanza de Bianchini. Ella dijo, la humanidad está navegando contra la corriente divina de la paz, el amor y la unidad fraternal. Estos son tiempos de gran calamidad para los hombres. Hija, reza el rosario. Vengo a otorgar paz al mundo y tranquilidad a la gente y a las naciones. Más tarde, en 1980, se apareció Nuestra Señora de Cuapa, en Nicaragua, al vidente Bernardo Martínez, luego sacerdote. María le dijo, dile a los creyentes y no creyentes que el mundo está amenazado por graves peligros. Le pido al Señor que apacigüe su justicia. Reza, reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo. Soy la madre de todos ustedes, pecadores. Una madre nunca olvida a sus hijos. En 1981 comenzaron las apariciones de Medjugorje, las más importantes hasta el momento actual, y aquí no hablaremos de ellas porque no están aprobadas. Y entre 1981 y 1989 se apareció en Quibeo, Ruanda, la madre del Verbo a varias jovencitas y le dijo, el mundo se ha rebelado contra Dios, comete demasiados pecados, no tiene amor ni paz. Si no se arrepienten y no convierten sus corazones, caerán al abismo. Si no te refugias en Dios, ¿dónde te esconderás cuando el fuego se haya extendido por todas partes? Debemos recitar el rosario para obtener la gracia del arrepentimiento. Déjenme como su madre abrazar a todos mis hijos con amor. Luego, entre 1983 y 1990, se apareció Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en Argentina a la vidente Gladys Quiroga de Mota y le dijo, en la actualidad, toda la humanidad está pendiente por un hilo. Si ese hilo se rompe, muchos serán los que no tienen salvación. Se nos acaba el tiempo, no habrá lugar para los que lleguen tarde. Los hombres están en proceso de caer. Su autodestrucción progresa. El Santo Rosario es el arma que tiene el enemigo. Es la puerta para entrar en mi corazón. Soy el arca de la paz, el arca de la salvación, el arca donde mis hijos deben entrar si desean vivir en el reino de Dios. Y después están las apariciones de la Reina del Rosario de Itapiranga, Brasil, al vidente Edson Glauber, a partir de 1994, y fueron aprobadas por el obispo. Pero luego de la muerte del obispo se le quitó la aprobación. No hablaremos de ella, solo decir que su mensaje es similar al de Fátima. En resumen,
En este periodo del siglo XX y siglo XXI han habido más apariciones marianas que nunca. Decenas de apariciones en todo el mundo cuya inmensa mayoría no han sido investigadas por la Iglesia. Y resaltan todas ellas el mensaje de la disconformidad de Dios con la civilización humana actual, la amenaza de dejar pasar calamidades, el llamado al arrepentimiento y la conversión y a rezar el rosario, y la promesa de protección de la Santísima Virgen. Y ahora quisiera preguntarte si tú ves que entre los católicos exista mayoritariamente la idea de que Dios dejará pasar calamidades por los pecados del mundo si no hay arrepentimiento, ¿o no?